la salud, la insignia de la institución. Ajá. Hola, mi nombre es Julio Andrés Martínez, soy médico del programa de tuberculosis y lepra de la ese Centro Hospital Divino Niño. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que es producida por una bacteria que se conoce como Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria va a afectar todos los órganos del cuerpo, tiene esa capacidad de afectarlos, pero principalmente va a afectar a los pulmones. Entonces este órgano va a ser el que en el 80% de los casos va a generar la enfermedad, y la tuberculosis pulmonar por ese motivo es la causa de consulta de la mayoría de los pacientes que enferman con tuberculosis. La forma de transmisión de la tuberculosis es a través de la tos de otra persona que está enferma. Cuando una persona está enferma de tuberculosis pulmonar, va a tener de forma característica una tos que puede ser seca, puede ser con flema y que dura mucho tiempo. Va a durar meses, años. Si la persona no se trata de esta enfermedad, puede morir por esta causa. Entonces, cuando la persona está enferma, va a tener tos, va a liberar pequeñas goticas que van a estar en el aire, y esas gotas, si alguien sano está en contacto cercano, estrecho, prolongadamente, puede respirar esas gotas que pueden llegar a sus pulmones, y ahí se puede depositar la bacteria. Si se dan ciertas características en las cuales la persona sana se le baja las defensas, puede eventualmente desarrollar la enfermedad. Entonces hay que hacer una diferencia de qué es estar enfermo y qué es estar infectado. Yo puedo estar con la infección, puedo tener la bacteria en mis pulmones, pero no estar enfermo, no desarrollar los síntomas, y puedo estar enfermo, que es el momento en que desarrollo los síntomas. No todas las personas que se infectan con la bacteria, o sea que la bacteria llega a sus pulmones, van a enfermar. Solo un 10% aproximadamente de estas personas van a desarrollar la enfermedad, y en estas personas se les baja las defensas usualmente para que aparezca la enfermedad. La edad puede aparecer en cualquier edad, desde niños muy pequeños hasta el abuelito de 100 años realmente. Sí hay ciertos factores de riesgo, y las edades extremas siempre son, digamos, un poco riesgosos para muchas enfermedades. La tuberculosis es una de ellas. Cuando están muy bebés, las defensas están aún inmaduras. Los niños menores de 5 años tienen más riesgo por sus defensas inmaduras, y los abuelitos, por el mismo motivo, también van a tener un poco más de riesgo. ¿Qué otras cosas generan más riesgo de tener la tuberculosis? Cualquier condición que me baje las defensas. Entonces está la diabetes, que hay muchas personas con diabetes. Está principalmente el VIH. Toda persona que tiene VIH tiene alto riesgo de desarrollar la enfermedad de la tuberculosis. Por este motivo, en las personas que sabemos que tienen VIH se les hace siempre seguimiento para descartar la enfermedad, así tengan tos de un solo día. ¿Ya? Personas desnutridas, personas que tienen algún tratamiento que el médico le ha explicado que baja las defensas, personas que sufren de alcoholismo, personas que fuman, que consumen sustancias psicoactivas. Todo este grupo de personas tiene un riesgo adicional de desarrollar la tuberculosis si se exponen a alguien que está enfermo con la bacteria. La única forma de prevenir la enfermedad es realmente tratar a todas las personas que están enfermas para disminuir ese riesgo de exponerme a alguien que está enfermo, obviamente, y tener ese riesgo de enfermar. Si yo tengo un estilo de vida saludable, si como bien, hago ejercicio, hago deporte, ¿ya? Controlo las enfermedades que pueda tener, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, voy a tener pues una ventaja en el que voy a estar en una condición de salud óptima y no voy a enfermar fácilmente. Entonces digamos que podemos tener medidas preventivas en cuanto a tener una buena salud física, una buena salud mental, una buena salud en cuanto a control de las enfermedades que pueden producir que fácilmente yo pueda enfermar con tuberculosis. Los síntomas de la tuberculosis son múltiples, son variados, no son específicos de la enfermedad. O sea, quiere decir que no porque yo tenga tos y dure tanto tiempo ya es tuberculosis.
Pero en general, la mayoría de las personas con tuberculosis va a tener una tos que es muy prolongada, puede parecer una gripa que no se cura. Puede haber momentos en que disminuye un poco y luego momentos en que empeora. Es una tos que puede ser con flema, de diferentes colores, puede ser tos con sangre y se va a estar acompañada de otros síntomas: pérdida de peso, sudoración que usualmente es de predominio nocturno, debilidad, fatiga, y si sigue evolucionando estos síntomas, que usualmente es una enfermedad que es crónica. Cuando hablamos de crónica nos referimos a una enfermedad que dura mucho tiempo. Si la tuberculosis evoluciona y hace todo su ciclo de enfermedad natural, la persona lentamente va a estar postrada y si no se trata, pues simplemente va a fallecer por esta causa. El examen para saber si tengo o no tengo tuberculosis es un examen que se realiza en el gargajo, en el esputo de la persona que tenemos sospecha de la enfermedad. Entonces, ese examen no requiere orden médica, es un examen que es gratuito, simplemente requiere la voluntad de la persona que se siente enferma, que tiene tos de más de 15 días. Se llama baciloscopia este examen. Baciloscopia sería de esputo y lo que se hace es recoger 3 muestras en unos frasquitos. Se recoge, se entregan en el puesto de salud y en el laboratorio la bacterióloga va a buscar estas bacterias. Si encuentra bacterias va a decir que es positivo y vamos a empezar inmediatamente el tratamiento para la tuberculosis. Lo más importante realmente siempre es diagnosticar la enfermedad, obviamente. Si diagnosticamos la enfermedad tenemos ya todo el trabajo hecho, porque realmente el tratamiento va a ser gratuito. Es largo sí, pero va a ser gratuito y lo que necesitamos es curar a la mayoría de las personas que están enfermas para prevenir que otras personas enfermen. El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento a base de unos medicamentos tomados, son unas pastillas. El tratamiento dura mínimo 6 meses. Son pastillas que se administran en el puesto de salud. El tratamiento es supervisado por una enfermera, un auxiliar, una promotora de salud o por los médicos que atienden en el puesto de salud. Nunca se le da el tratamiento para la casa a la persona. Y esto es muy importante porque necesitamos vigilar que efectivamente la persona tome el medicamento. Como digo, mínimo dura 6 meses, pero existen casos y condiciones especiales donde el tratamiento puede ser de 9 meses, de 1 año o incluso 2 años. Entonces depende de si la persona tiene otras enfermedades, por ejemplo las personas diabéticas con tuberculosis, el tratamiento se extiende un poco más. Las personas con VIH y tuberculosis se extiende un poco más. Y aquí también entra algo muy importante, que es el tipo de tuberculosis, que se puede clasificar en resistente o sensible según si la bacteria tiene algún cambio que hace que sea diferente en su tratamiento, que no sea susceptible de ser tratada por los medicamentos normales. Entonces podemos clasificar la tuberculosis en 2 tipos: tuberculosis fármaco resistente y tuberculosis sensible. La tuberculosis sensible es la que va a tener la mayoría de las personas. En esta tuberculosis la bacteria no ha tenido ningún cambio, ninguna transformación, ninguna mutación, y todos los medicamentos que utilizamos, las pastillas que normalmente utilizamos, pueden matar a la bacteria. Pero en ocasiones esta bacteria cambia, se transforma, hace cambios en su estructura y hace que sea resistente al tratamiento. O sea que el medicamento que estamos utilizando no va a matarla de forma efectiva. En este caso hablamos de una tuberculosis fármaco resistente. Puede ser resistente a un medicamento, puede ser resistente a 2 medicamentos, 3 medicamentos. Según la cantidad de medicamentos vamos a clasificarla de uno u otro tipo de farmacoresistencia y así puede ser el tratamiento. Entonces, en la tuberculosis fármaco-resistente, el tratamiento puede ser hasta de 2 años y puede incluir tratamiento inyectable. En la tuberculosis sensible, el tratamiento usualmente es durante 6 meses. El tratamiento en las mujeres gestantes es el mismo. Realmente no cambian los medicamentos, se hacen los mismos exámenes y lo importante es saber si hay tos de más de 15 días, hay que tomar la baciloscopia. La mujer gestante puede tener un poquito mayor de riesgo porque hay muchos cambios en su sistema de defensa, en sus patrones biológicos, que de pronto la predisponen un poquito más a la enfermedad. No es frecuente que haya una embarazada con tuberculosis, pero puede darse, ¿ya? Entonces, si se diagnostica, hay que empezar el tratamiento independiente de si está en embarazo o no. Los medicamentos son seguros en el embarazo.
La invitación de parte del programa de tuberculosis de la ES Centro Hospital Divino Niño es a detectar a todas las personas que tienen riesgo de la enfermedad. ¿Cómo lo detectamos? Con la duración de los síntomas de la tos. Si tenemos una tos que dure más de 15 días, tiene riesgo de tener tuberculosis. Puede tener otras cosas, puede tener de pronto una gripa nomás que simplemente duró un poco más, puede tener asma, puede tener tos por el consumo de cigarrillo, pero siempre nos toca descartar una enfermedad muy grave que es la tuberculosis. Entonces, si en su casa hay alguien que tenga tos de más de 15 días o hay un vecino, un conocido, hay que invitarlo al puesto de salud. No requiere orden médica, simplemente requiere la voluntad de ir al puesto de salud, decir, tengo tos de más de 15 días, quiero hacerme el examen de vaciloscopia, se llama, quiero hacerme el examen de tuberculosis, y inmediatamente le van a entregar los vasitos para descartar esta enfermedad. Lo más importante es diagnosticar a la persona, porque el tratamiento es muy efectivo, es gratuito. Pero si la persona no se trata, desafortunadamente, en unos cuantos años la persona va a morir por esta causa. La salud, la insignia de la institución.